Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga nuevamente. Aquí estamos con un nuevo video, esperando que sean de su agrado. Traemos un tema que pues, nos va a bendecir y nos va a edificar de cierta forma. Igual, somos de la Iglesia El Cordero de Dios en la ciudad de Chihuahua, México, para la gloria de Dios. Si no te has suscrito a nuestro canal, que es Proyecto de Vida, suscríbete, dale like, toca la campanita para que te lleguen las notificaciones, puedas compartir el video con tu amigo, con tus contactos, con tu familia, con quien tú quieras. Dios de igual manera va a bendecir, hablará sus vidas, hablará nuestras vidas. Y hoy, Rafa, pues Dios te bendiga nuevamente, estamos de vuelta. Así es, Pablo, Dios te bendiga. Saludos, Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes en lo particular. Y como menciona el hermano Pablo, ¿verdad? Comparte estos videos porque yo creo que Dios puede hablar a tu vida y que Dios puede hablar a la vida de tu familia. Amén. Arnulfo, Dios te bendiga, bienvenido. Dios te bendiga. Estás con nosotros por segunda vez nuevamente. Gracias. Y pues aquí estamos con un nuevo tema, Rafa. Así es, el tema de hoy va a ser la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna, Arnulfo? La vida eterna. Sí, La vida eterna se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Amén. Sí, es un tema muy importante, y esto consiste en que la vida eterna es primeramente, Arnulfo, Rafa, es vivir eternamente con Dios, y es un don de parte de Dios antes que nada. Es un don de parte de Dios que viene únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es. Y aquí, Pablo, y tú, hermano Arnulfo, es algo muy importante que nosotros debemos saber como seres humanos, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios hizo al hombre eterno, pero el hombre se ha corrompido y por medio del pecado ha corrompido y ha mochado los días de su vida en este mundo. Por eso hoy en la actualidad el hombre se muere joven, el hombre parte de este mundo a temprana edad. Pero aquí no importa si mueres, aquí el problema es ¿a dónde vas? Si vas a pasar la eternidad en el tormento eterno con el diablo y sus seguidores, o en la dulce gloria con nuestro Señor Jesucristo. Por eso el tema de hoy es la vida eterna. Y entonces aquí vemos que la vida eterna es de vital importancia que comprendamos que realmente significa la eternidad. ¿Qué Amén. es la vida eterna? ¿En dónde vas a pasarla? La eternidad. Es algo, Arnulfo, que la vida eterna que todo el mundo anhela, añora. ¿Cómo la ves con esto, con la vida eterna? Todos queremos la vida eterna. Amén. ¿Sí? Pero aquí el asunto es, ¿dónde vamos a encontrar la vida eterna? Y ahorita Arnulfo nos da ese versículo. Vuélvelo a leer, Arnulfo. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Solamente en Cristo podemos Se encuentra encontrar la vida eterna. El que Así tiene al es. Hijo tiene la vida. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, en la ira de Dios está sobre él, dice San Juan. Sí. Y pues realmente vemos que la vida eterna lo vemos, bueno, si no tenemos conocimiento de ello, lo vemos como algo que cualquier persona de nosotros lo podemos obtener fácilmente cuando no tenemos conocimiento de él. Y es la razón por la cual, la vida eterna. Pero realmente trae mucho significado lo que es la vida eterna, porque no estamos hablando al hablar de la vida eterna, no estamos hablando del pasado, estamos hablando de un futuro. ¿Estás de acuerdo, Amén. Rafa? Dice, Vida después de la muerte. dice el Señor Jesucristo, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo dice también, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, unos serán despertados. Para los que hicieron lo malo a condenación, pero los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. A vida eterna. A vida eterna. Entonces, es muy importante, Pablo,
que nosotros debemos saber dónde se encuentra la vida eterna. ¿Qué dice San Juan 5:11, Juan? Digo tú, Pablo, primera de Juan 5:11. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Amén. En Jesús. En Jesús. Porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a nosotros los hombres, en el cual podamos ser salvos. Solamente en Jesús está la vida eterna. Entonces, cuando tú te das cuenta de que Jesús es el dador de la vida, te vas a dar cuenta que cuando nosotros te invitamos a la iglesia, no te estamos invitando a que te cambies de religión, sino que cambies de un estatus de condenación a salvación, porque Jesús es salvación. Amén. Amén. ¿Cómo la ves, Adolfo? Sí, en otro pasaje también dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. San Juan 14:6. San Juan 14:6. Sí. Entonces, porque la gente se preguntará bueno, ¿qué onda con la vida eterna? O sea, todos queremos pasar la eternidad con Dios, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿dónde está? Vamos con la pregunta, ¿dónde está la vida eterna? Y como leímos estos versículos, en San Juan 14:6 y 1 Juan 5:11, que esto, Arnulfo, Rafa, está en Jesús nada más, la vida eterna. Así ¿Por es. qué en Jesús, Rafa, está la vida eterna? ¿Por qué Jesús? Porque Jesús fue el que vino a salvarnos, brother. Porque Jesús fue el que murió en la cruz del Calvario al derramar su divina sangre, para que Así todo es. aquel que en él cree no se pierda, mas tenga Amén. la vida eterna. Porque Jesús fue el que murió y fue el que resucitó. Y Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nuestros pecados, brother. Amén. Entonces, por eso en Jesús está la vida eterna. Y fíjate lo que dice San Juan 17:3, Arnulfo. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mira, cuando nosotros, Sí. y que te conozcan a ti, es por eso muy importante, ¿verdad? Que nosotros incitamos e invitamos a la gente a venir a la iglesia para que conozca a Jesús. Y también incitamos a la gente para que lea las Sagradas Escrituras, porque el Evangelio de Juan 5:19 habla el Señor Jesucristo y dice, escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio Testimonio de de mí. Y ahí es donde ustedes van a encontrar la vida eterna. Amén. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿en quién? Que te conozcan a ti, a Jesús, a Jesucristo, a quien ha enviado. ¿Y a quién envió el Padre ahora a morir? A Cristo. No fue a María, No. no fue a José, no fue a Pablo, no fue a Moisés, no fue a Elías. Grandes siervos de Jesucristo, grandes siervos de Dios, en santidad, en justicia, en verdad, grandes siervos. Pero el que murió se llama Jesús. El que resucitó se llama Jesús. Por lo tanto, Y fue solamente quien pagó el Jesús. precio del Amén. pecado en la cruz. Sí. Sí. Por lo tanto, solamente en Cristo está la vida eterna. Amén. ¿Cómo ves, Arnulfo? Que solamente en Jesús nos es revelada la vida eterna a través de Él. Como decía Rafa, y las escrituras, que solamente Jesús fue el que pagó el precio para nosotros así poder heredar la vida eterna a través de Jesucristo. Así Es el medio de Dios. Sí, como dije ahorita hace rato, donde dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único medio para llegar al Padre. No hay otro medio, no hay otro camino. No hay otro camino. Exactamente. Y esa es la razón por la cual nosotros nos damos cuenta, cuando venimos a Dios, nos damos cuenta que la vida eterna está a través de su Hijo Jesucristo. Para todos aquellos que quieren heredar la vida eterna, si tú te acercas a Dios, la vas a encontrar a través de su Hijo Jesucristo, Amén. quien dio su propia vida en la cruz del Calvario. Y gracias a ello, a ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ahora nosotros heredamos la vida eterna Así es. a través de Jesús. Él fue el quien pagó el precio. Ahora, ¿para Amén. quién es esta vida eterna? ¿Para quién es? Hay dos puntos aquí muy importantes. Uno, para el mundo. ¿Para quién es esta vida eterna? Para el mundo. ¿Qué es el mundo? Es la masa de gente más grande que te puedes imaginar. Para el mundo.
San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, ¿para quién es esta vida eterna? Para el mundo, porque Dios no envió al mundo, a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por el Hijo de Dios. Amén. Sí. ¿Cómo ves, Anulfo? Esta bendición es para todo aquel que cree en el Señor Jesús. Esa es otra parte, para los que creen. Para los que creen. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así es. Al que crea. Al que crea. Porque hay quienes no creen. Y obviamente el que no cree, para él no es la vida eterna. Se perderá. Exactamente. Es simplemente, como dice ahí ese crea. versículo, para todo aquel que en él cree. ¿En quién? En Jesús. En Jesús. El Hijo de Dios. Porque hay otras personas que creen, pero creen en San Pablo, otros creen en San Pedro, otros creen en la Virgen, otros creen y piensan que en ellos está la salvación, pero no, la salvación solamente en Cristo. Sí. Sí, porque hay quienes creen en San Judas, bueno, podemos enumerar un sinfín de nombres, pero realmente la Escritura dice claramente en la palabra de Dios, en la Biblia está escrito que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Ahora, no es el fíjate único. lo que dice Juan 3:36, ¿qué dice Arnulfo? San Juan 3:36. Sí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo, o sea que la salvación es para el que cree Para el que cree. en el Hijo. En el Hijo Recuerdo a aquellos dos ladrones, ¿verdad? Todos sabemos esta historia. Cuando crucificaron al Señor Jesucristo, uno estaba colgado a su derecha y el otro estaba a su izquierda. Y aparte ahí el de la izquierda le injuriaba diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y ayúdanos también a nosotros. Pero esto lo hacía con incredulidad, tentándole a ver si él realmente era el Hijo de Dios. Pero el de a su derecha le dijo, ¿no tienes temor de Dios, aún estando en esta condición? En la que los tres estaban. Sí, en la que los tres estaban. Entonces, ¿qué le dijo? Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Pero la divina respuesta fue, hoy entrarás al paraíso conmigo. Ahora, fíjate, ¿en qué condición estaba? Ahora yo te hago esta pregunta, amada persona que me escuchas, ¿cuál es tu condición actual? ¿Qué estamos padeciendo a nivel mundial? Hay un miedo, hay un espíritu de muerte que se está moviendo a nivel mundial, que se están muriendo familias, se están muriendo personas, adolescentes, jóvenes, niños, adultos mayores. El problema es a dónde se están yendo. ¿Por qué? Porque se están rehusando a creer en el Hijo de Dios. Esa es una muy buena pregunta. ¿A dónde se están yendo? Porque diariamente vemos a nivel mundial, así mueren a diario gente. Entonces, ahorita leemos los versículos que el que tiene el Hijo tiene la vida. Entonces, cuando hablamos de que el que tiene el Hijo tiene la vida, habla de que el que tiene el Hijo de Dios, el que hace la voluntad exactamente de Jesucristo y lo ha aceptado en su corazón como su Señor y su Salvador, él podrá heredar la vida eterna. Pero una persona, como dices tú, Rafa, que se rehúsa en creer en Jesús, pues tristemente podemos hablar otra historia de que no podrán heredar la vida eterna. Y por eso, Rufo, qué importante es creer en Jesús. Dice también Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué es una dádiva? ¿Un regalo? Es un regalo. ¿Es un regalo? La vida eterna es un regalo Que Dios da. que Dios da. Haz de cuenta que es el combo, ¿verdad? Cuando tú te arrepientes. Te arrepientes de tus pecados diciéndole, Señor Jesús, perdóname. Yo creo que soy pecador y que tú viniste a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús, en su bondadoso corazón, en su corazón anchuroso, dice, por haberte arrepentido, hijo, te doy la vida eterna. Un regalo. Un regalo. Es un regalo, bro. Y es gratis, no tiene precio. Alabado sea Hermoso. Cristo. Es lo más precioso de esto. Hermoso regalo. Sí, que
que habrá gente que no valora o no valoramos que es un regalo. Entonces, es un regalo inmerecido, ¿sí? Porque, pues, ¿quiénes somos o quiénes éramos antes de venir a Cristo para merecer un regalo de estos? Entonces, Sí, porque pues como dice aquí, la paga del pecado es muerte. Porque por el pecado que nosotros tenemos, lo que merecíamos era la muerte, pero Cristo nos está dando la vida eterna. o sea, exactamente, merecíamos la muerte, pero Jesús dijo, no, yo ofrezco, doy la vida eterna. Ahora, Gloria a Dios por ello. ¿por qué pasamos por alto muchas veces la vida eterna por ignorancia? Porque no leemos las sagradas escrituras, que es la Biblia. Pero cuando nosotros nos damos cuenta lo que Dios dice a través de su palabra, lo que es realmente la vida eterna, entonces entendemos ese regalo. Imagínate que llegara una persona y te dijera, oye Pablo, te voy a regalar este carro del 2015. Con gusto lo acepto, muy contento. Sí. Sabes que es un carro 2015, ¿verdad? Pues imagínate andando en camiones, batallando siempre en camiones, y lo que de repente un regalo, un carro, pues... Sí. Ahora, no te importa la marca, lo No, que está en 2015. El carro no, no. Sí. Imagínate, tú sabes que tus actos te condenan porque estás en adulterio, porque estás en la idolatría, porque estás en la brujería, porque estás en la hechicería, porque estás en el pecado. Imagínate, te dice Dios, arrepiéntete, hijo mío, y te voy a dar la vida eterna. ¿Sí Dice el apóstol Pedro, dice, arrepentidos y convertidos, dice, para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio, brother. O sea, pues imagínate, cuando habla tiempo de refrigerio, pues ¿qué no puede venir de parte de Dios? Para bien de nuestra vida. O sea, por ejemplo, en Juan, 1 Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, para que nosotros sepamos que en el Hijo de Dios tenemos la vida eterna. O sea, como hablamos ahorita, no es en el apóstol Juan, no es en ningún otro nombre que tengamos la vida eterna, sino solamente en Jesucristo. Ese es el único, es lo que dice 1 Juan 5:13. Es el apóstol. Estas cosas he escrito a vosotros para que creáis, dice, en el nombre del Hijo de Dios, y sepáis que en el Hijo de Dios tengamos o tenemos la vida eterna. Sí, porque pues si eso fuera, ellos dirían en tal persona está la vida eterna, pero cuando ellos, por experiencia propia, como Juan que estuvo al lado de Jesús, él se dio cuenta que era el Hijo de Dios y que en él se encontraba la vida eterna. Sí. De hecho, hay una historia en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús sana al ciego. ¿Sí? El ciego le preguntó, ¿quién es el Hijo de Dios para que yo crea en él? Y Jesús se presentó y le dijo, yo soy el que habla contigo, él es el Hijo de Dios. Y creyó y le adoró. Pero, ¿cómo vas a encontrar tú a Jesús? Aquí mira, en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Dios habla hoy por medio de su palabra. Dios te puede hablar de mil maneras y de muchas maneras, y muchas veces te puede hablar por medio de un sueño, te puede hablar por medio de un canto, te puede hablar por medio de una predicación, por medio de un mensaje como lo estás viendo ahorita. Pero la mejor manera que Dios te va a hablar es esta, porque la Biblia no es un libro que habla de Dios, no, la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Es la que testifica de Dios. Amén. ¿Cómo la ves, Adolfo? Bien. Bueno, vimos lo que para quién es la vida eterna. Ahora, las funciones de la vida eterna. Porque decimos las funciones son... Pero una de las funciones es la esperanza, Pablo. Amén. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 del libro de Tito, versículo 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea que una de las funciones de la vida eterna es la esperanza. ¿Sí? ¿Por qué la esperanza? Porque muchas de las veces dice uno, estoy desconsolado, no tengo esperanza.
porque mi esposo, mis hijos me han abandonado, porque mi hijo está perdido en las adicciones, mi esposo está perdido en el alcoholismo. Pero en Cristo tenemos esperanza. ¿Sí? Entonces aquí fíjate lo que dice el apóstol. Para que justificados por su gracia, punto número 1, hay justicia en la vida eterna. Así es. En su gracia. Venimos a ser herederos. Hay una herencia. Hay justicia, hay herencia y hay una esperanza en la vida eterna. Porque nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza, dijo el apóstol Pablo. Y no estamos hablando de alguna mujer que sea una esperanza o una vecina. La prima o la vecina, ¿verdad? Sino la esperanza, o sea, de esperar en Dios realmente. Dice un pasaje, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esperanza, justificación, tenemos fe. Somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos regenerados, somos justificados y somos hechos hijos de Dios, nacidos de Dios, nacidos de vuelta exactamente. Rafa, ¿qué lo dice? 1 Juan 1:12 y versículo 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de carne, sino de Dios. De Dios. ¿Cómo es esto, Nufo? Que no somos engendrados ni de carne, ni de sangre, sino de voluntad de Dios. Amén. Dice también otro versículo, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amén. O sea que para Dios esto es fácil. O sea, lo que Él ha prometido, lo ha cumplido. Y lo sigue cumpliendo. Entonces, esa es nuestra esperanza, primeramente, como hijos de Dios, de que en Cristo podemos encontrar o esperar lo que es la vida eterna. Porque 1 Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron. Arnulfo, tú le has recibido, Rafa, tú le has recibido en tu corazón, has creído en Jesús, en el Hijo de Dios. Amén. Por lo tanto, ahora tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, es un derecho de ser hijos de Dios, los cuales no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, esto cuando dice que somos engendrados por parte de Dios, por la voluntad de Dios, esto opaca todo lo que es la carne, lo que es la sangre, hablando humanamente, y tiene más valor ser nacido de parte de Dios. Porque hubo un hombre que no entendió esto, llamado Nicodemo. Ahí en Juan capítulo 3 nos habla de un hombre, Nicodemo, que se acercó a Jesús, un hombre que sabía las escrituras, pero la Biblia habla de que no se le acercó de día, sino de noche. Porque de cierta forma pues tenía vergüenza, tenía temor de que el pueblo lo viera, por lo cual si el pueblo lo veía acercarse a Jesús, pues le era expulsado de la sinagoga. Entonces se acercó de noche y diciéndole, maestro, ¿qué debo de hacer yo para heredar la vida eterna o para ser salvo? Y por ejemplo, en Juan 3:6, ¿qué nos dice, Rulfo? Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. En 1 Juan 3:6 y el 7, y Jesús dijo, y no os maravilles, no te os maravilles de que os he dicho, te es necesario nacer de nuevo. Eso se lo dijo a Timoteo precisamente. No lo comprendía. No lo entendía porque él lo estaba viendo humanamente. Y dice, pues ¿cómo? Jesús le dijo, necesitas nacer de nuevo. Y él decía, ¿cómo es posible que vuelva a entrar al vientre de mi madre? Y nacer por segunda vez, decía él. No, y es algo que es imposible, ¿no? O sea, volver a nacer otra vez cuando ya naciste, tuviste tu proceso de desarrollo de niño, adolescente, joven, adulto. Pero Jesús dijo, no. Es en el espíritu. Hablando exactamente en el espíritu de agua y de espíritu, es nacer de nuevo. Entonces, por ejemplo, en Tito 3:7 dice, al ser justificado por su gracia,
viviremos viniéramos a ser, herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto es, al ser justificados por su gracia primeramente. Esto nos da la oportunidad de que tenemos el privilegio y el derecho de poder heredar la vida eterna. Y el nacer de nuevo, pues es en el Espíritu. Amén. Entonces es necesario que con diligencia atendamos a la vida eterna, ¿verdad? Porque Sí. dice el escritor de Hebreos que nosotros no debemos de descuidar una salvación tan grande, porque la vida eterna, brother, es una salvación, es salvación tan grande. ¿Por qué? Porque la vida eterna es salvación aún de una condenación. Por lo tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, brother. Uh-huh. Por eso, Nicodemo, lo que estás mencionando, dijo, caray, Jesús viene y nos trae una enseñanza, nos trae una doctrina de salvación. Yo quiero escucharlo. Tú lo mencionabas, que por miedo a los judíos él lo tuvo que visitar de noche. Pero lo aceptó, brother. Pero en cierta forma él creía Sí. que se le aclarara la duda que él tenía. Sí. Entonces, amada persona, es necesario que tú atiendas con diligencia este mensaje de la salvación. Porque este mensaje, una de dos cosas, si lo rechazas, te condenas. No porque lo estamos expresando nosotros, sino porque está escrito. Pero si lo aceptas, te salvas, no porque lo estemos diciendo nosotros, sino porque está escrito. Amén. Está escrito en la palabra. Y esto es lo padre, que una vez que está escrito en este libro sagrado llamado Santa Biblia, o como le conocemos las Escrituras, tiene un gran valor porque tiene fundamento. Y este fundamento viene de parte de Dios primeramente. Viene de parte de Dios, porque hombres que escribieron estos libros que está escrito aquí, fueron hombres inspirados Por el Espíritu Santo. por el Espíritu Santo. O sea, no es sabiduría de hombre, sino Es sabiduría una de revelación Dios. del Espíritu. Exactamente. Y fíjate Viene de lo alto. Sí, la revelación que recibieron, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Mira lo que dice el escritor de Hebreos, capítulo 5, verso 7 en adelante. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de una eterna salvación para los que le obedecen. Sí. Es necesario de que obedezcas a Dios, de que obedezcas al Señor Jesucristo para que Él sea el autor de tu salvación. Pero ¿cómo le vas a obedecer? A través de su palabra, porque está escrito lo que Dios quiere que tú hagas, está Así escrito cómo tú debes de caminar. Haz de cuenta que la palabra de Dios es un espejo y tú vas a verte cara a cara aquí y vas a ver muchas imperfecciones y aquí te vas a dar cuenta lo que a Dios le gusta de ti y a lo que a Dios no le gusta de ti. Pero el Espíritu va a hacer una obra en tu corazón. Yo me acuerdo que cuando me hablaban de Dios antes, yo decía rato, pero yo sabía por conocimiento, por medio de otras personas, de que cuando te acercabas a Dios, tenías que dejar el alcohol, tenías que dejar la droga, tenías que dejar el pecado, tenías que andar rectamente. Y yo decía, no, pues de cierta forma estaba difícil, pero es la única forma de poder heredar la vida eterna. Cuando tú practicas eso es porque estás obedeciendo la palabra de Dios correctamente. Entonces eso mismo te va a llevar a heredar la vida eterna. De lo contrario, pues somos condenados si hacemos todo lo contrario. ¿Qué dice Gálatas 6:8? Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Lo que comentas, Pablo. Sí. Lo que el hombre siembra, dice ahí, eso cosecha. O sea, si nosotros sembramos, exactamente lo que hablaba, si nosotros sembramos para nuestra carne, por ejemplo, un ejemplo así, si yo vivo una vida de alcoholismo, entonces, ¿qué voy a heredar para mi carne? Corrupción. Corrupción.
cirrosis, congestión alcohólica, divorcio, pérdida económicamente, entre otras cosas, y así sucesivamente, todo trae sus consecuencias. Por eso la Escritura dice que el que siembra para su carne segará corrupción, y luego viene la aflicción, etc. Mas el que siembra para el Espíritu, dice la Escritura, segará vida eterna. Amén. O sea, si tú vives en el Espíritu, haciendo la voluntad de Dios, heredarás la vida eterna. Y esto no porque lo digamos nosotros, sino que está escrito en la palabra de Dios. Así es. ¿Qué dice Tito 1:2? Dice, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Él ha prometido vida eterna a todo lo que viene a Él, Él no le echa fuera y Él no va a decir, ¿cuándo te dije eso? El que viene a mí, yo no le echo fuera. También dice. ¿Sí? Entonces, esta es la garantía de la palabra de Dios, la vida eterna. Porque la palabra de Dios es palabra que sale del corazón de Dios. ¿O tú cómo la ves, Arnulfo? Amén. Sale de la boca de Dios. Alabado sea Amén. Cristo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos hablando, lo que venimos diciendo, que nosotros tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra de la majestad de Dios para interceder por cada uno de todos aquellos que le creen y le reciben. Es importante, amada persona, que en estos tiempos postreros estamos viendo que la maldad ha crecido, que parece que nadie tiene la solución. Jesucristo es la solución, Jesucristo es la vida eterna. Por eso te hacemos esta invitación de que tú aceptes al Señor Jesucristo, que tú le digas ya, Señor, aquí está mi vida, te la brindo, yo creo que tú viniste en carne, yo creo que tú moriste, yo creo que tú resucitaste, yo creo que estás sentado a la diestra del Padre. Es necesario que en estos últimos tiempos tú recapacites, amada persona, y te arrepientas de todos tus pecados. Así es. Hoy es la oportunidad más grande que pueda existir. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy es el día de salvación. Quiero leerle una porción aquí, primera de Juan 1:2. Nos dice el apóstol Juan, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. O sea, Jesucristo viene por parte del Padre, de Dios mismo, a traernos ese glorioso regalo que se llama vida eterna. Para todo aquel que quiere. Si tú crees, la vas a encontrar en Jesús. Si crees en Él primeramente. Amén. ¿Cómo la ven? Hoy gozamos, hoy podemos testificar nosotros y decir, nosotros podemos heredar la vida eterna. Estamos en Cristo, pero también no por el hecho que ya estemos en Cristo lo hemos logrado. O sea, hemos creído en Jesús, pero estamos ahí día con día permaneciendo, haciendo la voluntad de Dios, que tampoco es fácil. Es fácil cuando lo haces en las fuerzas de Dios, pero cuando lo hace uno en nuestras propias fuerzas, ahí es cuando flaqueamos, ahí es cuando fallamos. Entonces, siempre debemos confiar primeramente en Jesús. La Biblia dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús. Él da la recomendación, dice, ponlo en Jesús. Pon tu mirada en Jesús. No la pongas en el hombre, ponla en Jesús. Jesús te va a dar la fuerza para salir adelante. Amén. ¿Qué Amén. dices, Alfredo? Tú, Alfredo, tú. Arnulfo. No, pues qué hermoso regalo nos ha dado el Señor Jesucristo, que es la vida eterna, como dice su palabra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es necesario que nosotros creamos en nuestro Señor Jesucristo, en ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, que es único y suficiente para que nosotros heredemos la vida Amén. eterna. Amén, así es. Así que te invitamos, igual manera, estamos a tus órdenes, oramos por ti. Si tienes alguna petición, envíalo al portal de ahí del comentario. Nosotros no podemos orar por ella, pero
De igual manera la pasamos a un grupo de intercesión que hay en la iglesia, con el cual puede clamar, puede orar por tu petición, por tu necesidad, por tu matrimonio, por tu familia, por tu hijo, por tu hija, por tu vecino, por tu ciudad, por tu país, ¿por qué no? Hoy en este tiempo de crisis que el temor, que el miedo invade a las familias, donde hay gentes que ni siquiera quieren salir a la tienda, quieren salir a un mandado porque hay ese temor que los invade y no saben qué va a suceder. En Cristo estarás seguro, simplemente créele en Jesús, lee la Biblia, si tienes una Biblia, léela, haz lo que dice la Biblia, empieza a practicarlo y tu vida cambiará. Eso es un hecho. Y nosotros agradecemos porque nos sigues a través de este video y nos escuchas, te da el tiempo y la oportunidad de poder escucharnos estos temas. Y para nosotros es un agrado, nosotros podemos seguir hablando y hablando de Dios. ¿Por qué de Dios? Porque pues es en lo que vivimos, es en lo que nos mantenemos, es en lo que hemos crecido a través de los años, leyendo la escritura y experimentando en carne propia las bendiciones Amén. y manifestaciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo la ven? Así es. ¿Qué dices tú, Arnulfo? ¿Qué dice Arnulfo? ¿Qué dice Adolfo? Así que te invitamos y agradecemos por habernos acompañado en este video. Te esperamos en el próximo video y nuestro deseo es de que seas bendecido. Arnulfo, nos gustaría que nos pudieras despedir a través de una oración. Amén. Gracias, Señor, gracias, Dios, bendito es tu nombre. Jesús, Te gracias, adoramos, Señor. te bendecimos, te damos, gracias, Señor. Te Gracias adoramos por esta siempre, bendición Señor. que nos has dado de estar aquí reunidos en este lugar, Señor, para La buscar honra. de tu unción, de tu presencia, Gracias, Señor. Señor. Pedimos en el nombre de Cristo que a través de Gloria a este tu nombre. video, las personas que lo hayan escuchado y que lo hayan mirado, Señor, sean bendecidas grandemente, Señor. Bendice a todas aquellas personas que han visto este video, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, gracias, en Cristo Jesús. Amén. Así que Dios te bendiga. Gracias por vernos, acompañarnos y nos vemos la próxima. Chao. Dios te bendiga. Bendiciones. Dios te bendiga. Cristo vive.